Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya les dimos un buen tiempo a los compañeros para que se conectaran. Cerramos la sesión de ayer haciendo este pequeño ejercicio con el objeto de que comprendamos mejor los indicadores de la relación entre los impuestos, los ingresos tributarios y la renta nacional, medida a través del Producto Interno Bruto. Ya en los dos salones habíamos calculado los aumentos de las dos variables principales, el PIB y el total de impuestos tributarios, y luego calculamos sobre la base de la información del numeral 2, que del total de los ingresos tributarios el 70% corresponde a los impuestos indirectos y el resto a los impuestos directos. También calculamos el aumento que tuvo de un año con relación al otro. Vamos a iniciar entonces a calcular la carga tributaria para estos 2 años. Dijimos que es la relación de los tributos sobre o dividido entre el Producto Interno Bruto. ¿Alguien voluntariamente me puede dar los resultados que obtuvieron, por favor? Y los que no lo hayan hecho, dividan 23,265,132 dentro de 286,073,200. ¿Cuánto les dio, colegas? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Acá nos dice Marcos Zamora 0.0813. ¿Están de acuerdo con ustedes? Sí, Sí, licenciado. Si lo llevamos a términos relativos, lógicamente solo lo multiplicamos por 100 y esto va a ser igual a 8.13%. ¿Ok? La carga tributaria para el 2021 en este ejercicio hipotético es de 8.13%. La carga tributaria para el siguiente año, ¿alguien la calculó ya? 12.82, Lic. 0.1282 multiplicado por 100, esto nos lleva al 12.82%, ¿ok? Bien. Veamos, y yo les había manifestado que cada vez que ustedes analicen un gráfico o un cuadro, atrás de esos números o de esos gráficos hay una gran cantidad de información cualitativa. Normalmente, nosotros cuando explicamos un cuadro, acá lo primero que me van a decir ustedes es, bueno, sí, hubo un incremento en el año 2 con relación al año 1, en todas las variables que tenemos ahí. Lógicamente, eso se ve, se visualiza en el cuadro. Nosotros los economistas, sabiendo que lo que estamos analizando realmente son términos, acá, por ejemplo, estamos hablando del valor monetario total de los bienes y servicios producidos dentro de los límites territoriales de un país multiplicado por sus precios de mercado en un año determinado. Bueno, ese es el Producto Interno Bruto.
el resultado de multiplicar el precio por la cantidad. Por eso hablamos de un valor del total de la producción interna bruta generada dentro de los límites territoriales de un país, por supuesto, por los factores de producción nacionales y factores de producción externos. Los impuestos ya indicamos que es una prestación que los particulares o los gobernados dan al gobierno por el imperio de la ley que tiene el Estado y que el gobierno, a través de sus organismos de Estado, particularmente del organismo legislativo, que es exclusivamente quien tiene la autorización para crear o modificar impuestos. Pero es una prestación que el particular da al Estado derivado de una ley sin recibir nada a cambio en el momento. ¿Ok? Vale. Entonces, los impuestos dijimos que hay impuestos ordinarios, extraordinarios. Los ordinarios son los que permanente y recurrentemente percibe el gobierno de los contribuyentes, y el impuesto extraordinario es el que el gobierno recibe en un tiempo determinado que la ley establece también de los contribuyentes. Eso constituye los ingresos tributarios. Y luego tenemos los ingresos tributarios directos, que ya sabemos que castigan la renta, herencias, legados y donaciones, ¿ok? Y la imposición indirecta, que castiga el consumo, las transacciones, el intercambio. Como ves, ahí lo que estamos analizando son conceptos, perdón, son términos, conceptos, lógicamente, y su definición, o sea, el significado de ese concepto, ¿ok? Vale. Vimos que efectivamente, o que vemos aquí atrás, vemos que hay un aumento del Producto Interno Bruto. Si yo quiero sacarlo, que no lo solicité, pero si yo quiero sacarlo en términos relativos, voy a dividir este aumento. Si tienen una máquina, por favor, quien me ayude, dividir este aumento dentro del Producto Interno Bruto del año cero. ¿Ok? Les va a dar un porcentaje de crecimiento. ¿Alguien ya lo hizo? 0.23 me dio Milik. 23%, ¿no es cierto? 0.23%, tendríamos 23%. Ok. Y si divido el aumento de los tributos dentro del total de ingresos tributarios del año 21, me da ¿Cómo fue ese, Lick? ¿Dividir eso dentro de cuánto? dentro de 23, Ah, 265, 132 del ah, año 1. ¿Cuánto se incrementó con relación al año 1 en términos relativos? 0.93 sería el 93%. Vaya. Vean esto, colegas. Mira cómo en términos relativos me da más elementos de juicio. El Producto Interno Bruto creció a precios de cada año, lo estoy calculando acá, 93%, perdón, 23%.
Pero los ingresos tributarios frente al crecimiento de 23% del Producto Interno Bruto crecieron en esa misma serie de años 93%. Aquí ya estamos entendiendo lo que mide el coeficiente de elasticidad. Ojo, ¿qué tanto crecen los ingresos tributarios ante un crecimiento de una unidad en el Producto Interno Bruto? Les hablé de la variable dependiente, la variable independiente, que ustedes ya lo conocen, solo es de aplicarlo, mis queridos colegas. Entonces, esta expansión de los ingresos tributarios, lógicamente, me indica que hubo algunos factores que incidieron en eso. ¿Será solo el crecimiento del PIB? ¿O será? ¿O hay otro factor que me explica? Si comparamos las tasas de 8.13% que se recaudaba en términos sencillos, familiares, coloquiales, de cada quetzal que se produce, 8.13 centavos llegaron en el año 1 al fisco. Pero en el año 2, de cada quetzal que se produce, entraron 12.82%. Si yo quisiera no tener decimales, lo llevaría a 13%, lo aproximo a 13%. Es decir, de 8 a 13, estás hablando de 5 puntos porcentuales. Creció la carga tributaria. ¿Qué factores me explican esto? Y entonces aquí es donde tu teoría económica y la aplicación de esa teoría económica a los fenómenos que están sucediendo como me obligan que cuando yo explique un ejercicio como a indicar qué fue lo que causó ese incremento, porque no se puede hacer magia en esto. ¿Qué elementos explican el crecimiento del producto? Lógico, como nosotros no recopilamos la información, no compilamos la información, sino la tomamos de una fuente secundaria, yo espero que ustedes se hagan el hábito de entrar a la página del Banco de Guatemala, buscar el estudio económico del año 22, en este caso, dije yo que si no mal recuerdo, es datos reales del año 16 y estos son datos reales del año 15, perdón. ¿Ok? Entonces yo entro y voy a investigar qué pasó acá. De alguna manera, en ese estudio económico, en el tema de las finanzas públicas, va a haber una explicación por parte de los técnicos que preparan esto, ya sea los del Ministerio de Finanzas, y yo me voy a la fuente del Banco de Guatemala o me voy a la SAT. Entonces resulta, me lo dijo una compañera del segundo salón, si no estoy mal, o del primer salón, cuando pregunté, ella se recordó y efectivamente en el año 16 hubieron modificaciones y entra en vigencia la famosa factura, ojo, la factura electrónica. De tal manera que el
calcular el coeficiente de elasticidad me va a permitir ver qué tanto depende de este resultado, tiene su sustento en el crecimiento del PIB y qué tanto tiene en una medida de carácter tecnológico que permite o permitió recaudar más. Y a partir de ahí hemos visto que ha habido una recaudación mayor por parte de la administración tributaria derivado a medidas tecnológicas que creo que les comenté que vienen desde hace años. Estaba buscando sistematizar el tema porque es lógico y dentro de lo que hemos platicado y que como economista debes tú tener siempre presente es aplicar el sentido común. Si quisiéramos tener control sobre el total de contribuyentes, la inversión que se haría por parte de la SAC para donarles un equipo a las abarroterías cuyo capital de trabajo supere 50,000 quetzales y en línea ya puedan facturar, estás lógicamente llegando a más contribuyentes que normalmente el proveedor se queda con el IVA cuando no te emite la factura, porque no te dice, mire, le voy a reducir, ¿sí?, el IVA porque no le voy a facturar. Aún todavía te preguntan, ¿va a querer factura? Cuando eso debería de ser, mejor dicho, está en ley, pero bueno, es la idiosincrasia de nuestro país, no precisamente la cultura como lo dice uno de los dos candidatos, que la ignorancia es cultura de nosotros. Qué barbaridad, por Dios santo, para que vean. Se me vino en este momento, por eso se los comenté, porque da tristeza. Bien, entonces, la cátedra lo que busca es darte esa competencia, que veas que no simplemente con decir si hubo crecimiento, porque creció en términos absolutos en 21,000 millones y en términos relativos 93% con relación al monto total que se recaudó en el año 15. Por supuesto que lo hay que decirlo, pues, pero eso el cuadro me lo muestra. Y si yo lo llevo a un gráfico, me lo va a hacer más visible, va a ser más comprensible. Pero tú, como economista, debes hacer énfasis en los factores o causas que explican que haya habido un crecimiento de 93%. ¿Ok? De tal manera que cuando calculemos el coeficiente de elasticidad, vamos a ver qué tanta proporción crecieron los impuestos derivado específicamente del crecimiento del producto. ¿Ok? Bien. Me imagino que calcularon la carga tributaria marginal. ¿Cuánto les dio la carga tributaria marginal? Ahí ya usan el incremento, ¿verdad? Incremento de los impuestos, dentro de los impuestos ya lo hicimos, 93%. Incremento dentro del PIB ya lo hicimos, 23%. Entonces yo voy a dividir que ustedes ya tienen la información ahí. ¿Qué tengo que dividir?
El incremento de los impuestos entre el incremento del PIB. Ajá, ¿cuánto te da? 0.3353. La carga tributaria marginal es de 0.33, hablaríamos de 33.33%. ¿Están de acuerdo todos? Colegas, ¿sí están conmigo? Sí, Lick, eso da. ¿Todo les dio eso? ¿O revisan acá? Aquí tiene la fórmula para que puedan comprobar lo que estamos hablando, si no la recuerdan y si no han impreso sus diapositivas. Si aplicaron esta fórmula, ¿cuánto les dio? Jóvenes. Solo que yo apliqué la de carga tributaria, no la de elasticidad tributaria. No, a ver, pero aquí tenemos la de carga tributaria marginal, ¿no? A ver Creo si que debería ser 2.44, ¿verdad, Lick? A ver. Incremento del... Ajá. Esta es la carga tributaria bruta, ¿no? Aquí creo que no es la fórmula correcta, sino es T sobre PIB, que es esta. Para esto que estábamos viendo acá. Perdonen. Que sería esta la... Ok. Esta es la carga tributaria. La carga tributaria neta, que no la calculamos, y aquí sí está la carga tributaria marginal. ¿Ok? Entonces esa carga, esta ya la elasticidad tiene razón, compañerita, ¿ok? Bien, entonces el incremento del PIB dentro del incremento de incremento de los tributos dentro del incremento del PIB, así es, ¿verdad? Sí, licenciado. Este es el dato que les dio. Es 33.69. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Lick. ¿Qué me dice esto? En términos simples, que por cada quetzal que creció el PIB, los ingresos lo hicieron en 33 centavos. Vale. Ahora nos vamos al coeficiente de elasticidad. Coeficiente de elasticidad tributaria. Es igual a... ¿Cuánto les dio? Ese se calcula con el año base, licenciado. El año 1. Sí, pero son los datos que tienes que buscar acá en la fórmula que vimos, que es esta, ¿no? La tasa marginal impositiva dentro de la carga tributaria, de tal manera que tú, para facilitarles el tema, ya tenés los datos acá, y de eso se trata. Ya tenés la carga tributaria y tenés la tasa media marginal de tributación. Y en Entonces ese es de caso, dividir, perdón,
Sí, le decía que si es tomando como base el año Es, 1, en es este caso, con la 12.14. incremental, solo la tenemos para el 2000, para el segundo año, ¿no? ¿Cuánto te dio? Yo tomé primero el año 1, o sea, como base el año 1. Ahí está, ahí está. Nuevamente, por favor, colegas, acá estábamos hablando de esto, ¿no? Esta es la elasticidad tributaria. Cuando divido los incrementos, estoy calculando la carga o tasa marginal impositiva, que es esta. La divido entre la carga tributaria, que es la primera que calculé. Sería 33.64 dentro de 12, ¿no es cierto? 33.64 dentro de 12. Esta partida, 2.63, 12.82. ¿Te da? 2 puntos 2. 63 aproximado. 2.63%. ¿Qué significa? Y era lo que yo les pedía su atención, que va a ser, a ver, ¿dónde tengo esto aquí? Va a ser mayor que la unidad. ¿Y qué nos explica esto? Ya lo vimos. Nos explica que en ese año, ¿sí? Podemos indicar que el sistema tributario es elástico, porque la proporción en que crecieron los ingresos tributarios es mayor 2.63 veces que, o perdón, 1.63 veces que el crecimiento del PIB. Cuando el PIB creció 1%, los ingresos lo hicieron en 2.63%. De tal manera que estamos frente, para este año, con un coeficiente de elasticidad mayor que la unidad. ¿Ok? Y aquí vieron ustedes tan fácil o sencillo como hacer un pequeño ejercicio práctico para que comprendamos los conceptos a través de los benditos números. Pero yo ya sabía que el coeficiente de elasticidad, cuando este es mayor que la unidad, nos da una relación elástica entre las variables que estamos relacionando. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, yo les traje este cuadro. Del Ministerio de Finanzas Públicas. Variación interanual de la recaudación tributaria. Mira, cabalmente era del 2015-2016. Según el gráfico, ahora es un gráfico, mira el salto que da. 2015 con relación a 2014 creció, la tasa de crecimiento de los ingresos fue de 1.3%. Y se fue, según la información de la SAT, a 8.8%. Y resulta que los subsiguientes años empieza con una tendencia negativa y se recupera nuevamente en el 2019. Si quisiéramos verlo actualizado, solo me meto a buscar un gráfico que ya tenga los datos actualizados, pero lo que es lo que quiero explicar. Y aquí la interrogante, bueno, si hubo un crecimiento alto, ¿por qué hay un decrecimiento posterior? Y esto, lógicamente, no todos lo saben, por eso se los platico. Cada vez, en el año 2016 entraron en vigencia un montón de reformas que se hicieron a las leyes tributarias, particularmente a la ley del impuesto sobre la renta y
a la actualización y modernización tributaria, que hay un documento específico, un decreto específico para eso. O sea, los factores que explican las causas para poder indicar por qué se da este crecimiento. Sí, es lo que debemos de tener presente. Cada vez que hay una reforma, y cada vez que administrativa también emite normas la Superintendencia de Administración Tributaria, van a encontrarse con este fenómeno. Pero después ya hay un acomodamiento de los contribuyentes al analizar, estudiar, conocer bien la ley tributaria, y la recaudación empieza a disminuirse. ¿Ok? Que esos son los elementos, repito, que debemos de tener presente. ¿Ya? Entonces, tenemos en este año, creo que no fue la factura, fue más la actualización tributaria, la factura creo que fue después, y aquí lo podremos checar cuando veamos el presupuesto de ingresos, que ahí vamos a relacionar el año 24 con el 23, y voy a buscar yo un gráfico de estos ingresos para el 21, 20, 22, 21, que nos permita comprender realmente esa bendita relación que es necesaria calcularla como lo hicieron ustedes en este momento para poder hacer un mejor análisis de la situación financiera del gobierno. Y esto es sumamente importante, como les digo, afecta a todos, a empresas y a familias. Si ustedes trabajan para una empresa cuyo cliente mayoritario en sus ventas es el gobierno, el conocimiento de la situación financiera del gobierno te va a servir para asesorar a tu empresa. Porque en la medida que revises qué tanta liquidez tiene el gobierno, en esa medida podés decirle a tu empresa, mira, el gobierno está pasando por esta situación. Puede que retarde el pago. Y aquí viene un elemento de mercado cuando los proveedores nacionales le venden al Estado, jamás les va a pagar, lógicamente cuando es una cotización o una compra directa, no les va a pagar inmediatamente la plata, lleva un procedimiento interno que vamos a ver cuando veamos la parte del gasto para hacer efectivo eso. Entonces, si encontrás que no tiene liquidez, momentito, dile que ya no podemos venderle a 90 días, ni a 60 días, ni a 30 días. Que haga todo el trámite con la información que le mandamos, pero le vamos a entregar el producto cuando ya esté el pago respectivo, o al menos la orden en la Tesorería Nacional para que nos deposite o emite el cheque correspondiente, ¿va? Todo el proceso administrativo que se lleva, ¿ok? Aquí tenemos entonces, con este cierre, un análisis pequeño de los primeros indicadores. La parte un poquito práctica que tiene la economía pública a través de esos benditos indicadores, ¿ok? Si tuvieran alguna interrogante, sospecha o duda, la dicen ahora porque el día del examen no hay. Licenciado, a mí sí me quedó duda con lo que usted mencionaba sobre la elasticidad. O sea, ¿cómo es que se relaciona con el mayor a 1? Digamos que los impuestos reaccionan, crecen a una proporción mayor que el PIB, ¿verdad? Así El es. crecimiento del PIB. En términos sencillos,
por cada quetzal que crece el PIB, los ingresos lo hacen en 2.63. Entonces, si mi variable dependiente es los ingresos tributarios, que están dependiendo del comportamiento del PIB, repito, cuando el PIB crece un quetzal, los ingresos tributarios lo hacen en 2.63. En este año, porque yo podría traer los datos del 17 y ver qué relación hay con el 2016. Y sobre esta base, ya no, mira, si analizamos esto con relación a esto, la caída de 4 puntos me puede decir que en el 2017 no fue elástico. Me puede decir, o sea, el cálculo me lo va a explicar. ¿Qué estoy explicando? La importancia de los indicadores, la importancia del cálculo, ¿ok? Y aquí, ¿qué explica esa caída? ¿Por qué después de ser elástico nos puede presentar una situación inelástica o neutral? Hay que calcular el coeficiente con los datos del 2017, ¿ya?, con relación al 2016. Entonces, cuando uno analiza la elasticidad, tomas como recomendación los últimos 5 años para ver si efectivamente en promedio sacamos el coeficiente de cada año y luego sacamos el promedio para ver si es mayor a la unidad, igual que la unidad o menor que la unidad, para tomar las decisiones correspondientes, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud? Bien, no habiendo, nos olvidamos de los ingresos tributarios y pasamos ahora al otro pilar de la economía pública a través de las finanzas públicas, que es el gasto público. Lógicamente, ¿qué vamos a comprender o qué vamos a entender por gasto público? Previo a explicárselos, creo conveniente que en sus palabras, con el conocimiento que tienen hasta acá, para ustedes, o sea, no estoy preguntando qué dice fulano sutano, para ustedes, ¿qué es gasto público? Quisiera conocer al menos unas 5 intervenciones voluntarias y la sugerencia es siempre, pierdan el miedo de hablar, ¿ok? Escucho entonces, mis queridos colegas. Licenciado. Diga. Sí, en mi caso, pues es una cantidad de dinero que ha sido recaudada a través de diversos medios, ¿verdad? Impuestos, tasas, etcétera, que el gobierno utiliza para funcionamiento del mismo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún compañero? Sí, yo, licenciado. Diga. Es el dinero destinado a las necesidades que tiene toda la población. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, licenciado. Por favor. Gracias. Para mí el gasto público son todas las erogaciones monetarias que hacen las instituciones del Estado para, ya sea para cubrir todas sus necesidades, ¿verdad? Y aunque la palabra dice gasto, considero que también en el presupuesto, pues, que está incluido, también incluyen aquellas erogaciones por concepto de inversiones, como hemos platicado en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna colega? Gracias. Sí. ¿Puedo, Lic? Diga.
para mí son los desembolsos que hacen algunas, las instituciones que forman el gobierno, ¿verdad? Para, como usted bien lo decía, ¿para qué son las finanzas públicas, verdad? Cabalmente, son los desembolsos que hacen las entidades públicas para cubrir necesidades generales, ¿verdad? Que tiene que cubrir el gobierno, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna colega, por favor? Quisiera escuchar la opinión de una colega. Voluntaria, para no pedirle directamente a alguien que me lo diga. Debe estar presente la mujer, por favor, colegas, damas. Lo que tengan en mente, no se preocupen. Serían como decían por ahí, los gastos a los que incurre el gobierno, incluyendo las transferencias que mencionábamos, para que el Estado pueda cumplir con las atribuciones que él debe de hacer. Excelente, se dan cuenta que sí. Todos me dijeron que es para ustedes el gasto público. Y lógicamente, todos aportaron. La cátedra que hace es trasladarte en una forma sintetizada y sustentada con la parte técnica de la teoría del gasto público. Pero es lo que ustedes me indicaron. De tal manera que todos tienen razón y van a ver que si unimos la participación de todos, va a casar perfectamente en una definición que la cátedra revisó, analizó y se las va a plantear ahora, que permite recoger todo lo que ustedes dijeron. Un compañero habló de erogación monetaria. Hablaron de instituciones. ¿Ya? Tal vez lo único que no había era el aspecto legal. Y los compañeros, y la última colega nos habló para atender las atribuciones y funciones que debe de tener esto. Entonces, te repito, si yo hubiese alargado en una página esta, se reduce a 3 renglones. Que esa es la importancia de la definición de un concepto. Presentarla en forma lo más sintética posible. Pero podríamos ampliarla y esto. ¿Qué es una erogación monetaria? ¿Qué es la autoridad competente? ¿Qué es esa autorización legal? ¿Y qué significa interés colectivo? Ojo, llenaríamos una media página o más, ¿ok? De tal manera que es importante ver los elementos claves de esa definición. Uno, que es un desembolso monetario, una erogación monetaria que realiza autoridad competente. Okay. Esta dama que está acá, para poder firmar el documento, el cheque que tiene acá, y hacer un pago a un proveedor por el producto que le está vendiendo, ¿sí? Debe de tener una autorización que lógicamente va a estar contenida en la ley,
Y en el momento que traslada ese pago, se hace el desembolso monetario. O en el momento que deposita, está haciendo, ¿ok? Pues, estos son los requisitos importantes que debe de llevar o de llenar la definición de gasto público. ¿Qué otro elemento? Lógicamente, debe estar en ley. Si no hay autorización de ley, esta funcionaria o empleada pública no puede erogar ni desembolsar ninguna cantidad. Es solo aquel funcionario que por ley le está dando la autoridad competente para erogar esa cantidad. Y lo más importante es que es para atender necesidades básicas vitales que la ley le obliga. Al gobierno como representante del Estado cumplir, realizar. Y esto es bien importante, muy importante. ¿Por qué razón? Voy a trasladarles lo que literalmente establece el segundo artículo de la Constitución Política de la República. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, ojo, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y, ojo con esto, el desarrollo integral de la persona. Es deber, ¿ok? Para poder cumplir con esos deberes fundamentales que no están inventados, colegas, y esto es importantísimo, ¿ya? Porque de no cumplirse con estos elementos, no estamos hablando de gasto público. De tal manera que todo, aquella erogación que vaya a terminar a la bolsa de una persona individual o una persona jurídica, ese no es gasto público. Ese debe de tener otro nombre, pero no gasto público, ¿ok? Me imagino que sería ideal e importante que previo a levantar la mano de juramentación, quienes crean la ley tuvieran en su haber el significado de gasto público. Y creo que deberían, en los meses que queda después de salir electos para la toma de posesión, tomar un curso intensivo de la Constitución Política de la República, particularmente en todo el proceso de legislación y para qué se legisla. Como ven, 3 renglones me dicen un montón de cosas. Este funcionario debería de estar en el puesto correspondiente por méritos. Y podríamos seguir
para cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en palabras simples, y si le preguntan a sus papás, sus abuelitos, nuestros papás o nuestros abuelitos decían, mira, el dinero ajeno se cuida más que el dinero propio. Y el celo de cuidar ese dinero ajeno es porque lógicamente tiene un destino que está establecido para el caso de la administración pública, de la economía pública, en el ordenamiento jurídico de un país. Por eso es que escuchás que el funcionario y empleado público solo puede hacer aquello que la ley establece. Y nosotros los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. ¿Ok? Lógicamente, si somos particulares, no podemos hacer las funciones de un empleado público, porque no somos eso. Pero el empleado público tiene que hacerlo conforme lo que está establecido en la ley. Yo espero que con esta ilustración nunca olviden que es gasto público. ¿Estamos claros, mis colegas? ¿O alguna interrogante? No, ahí está claro, Lick, gracias. Bien. Comprendido entonces qué es el gasto público, veamos que esa definición no fue objeto de una arbitrariedad, sino que es producto de todo el bagaje teórico que sustenta la ciencia y la economía pública. De tal manera que te llevo nuevamente a qué nos decía la teoría clásica, qué nos decía don Adam Smith. Y ya lo hemos revisado. Ahora, dentro de la teoría económica, los gastos públicos eran un consumo de la riqueza social, por lo que el Estado se ve como sujeto de decisión sobre cuánto y cómo debe gastarse en un Estado consumidor, que es la posición de los clásicos. No se admitía la posibilidad de un efecto positivo de los gastos públicos respecto al comportamiento del sistema económico. ¿Ok? Si yo me voy acá, lógicamente se está tomando parte de la riqueza, y ahora como lo dijo un colega, y esa parte de la riqueza se destina para el funcionamiento normal, administrar la ley, un par de jueces acá, por la diapositiva quise ponérselos, pero bueno, todos los elementos del gasto recurrente, ¿ok? Ese se considera dentro de las cuentas nacionales sustentado en el aporte de los clásicos, ¿sí? Gasto de consumo, tal cual lo establece la teoría clásica, ¿ok? Que es nuestro, o el personaje más destacado de la teoría liberal y clásica, don Adam Smith, ¿ok? Bien. ¿Qué nos dice la concepción moderna? Tiene su fundamento en otro exponente y que fue el que dejó la macroeconomía moderna que ustedes conocen, don John Maynard Keynes.
el aporte de este señor a la economía pública, ya lo vimos, deviene de la falencia de los clásicos, que solo veían la parte de consumo y no admitían que a través de ese gasto pudiera tenerse un efecto directo en el comportamiento de la actividad económica o del sistema económico. ¿Ok? ¿Y qué nos decía? Ojo, aquí este señor nos dice parte de lo que un colega planteó ahí. En esta concepción, el monto y tipo, ojo, o clase de gasto público es uno de los elementos fundamentales de la determinación del Producto Nacional Bruto, del Producto Interno Bruto. Ojo, este planteamiento supera aquella parte que le denominamos estática que le dieron los clásicos a la economía pública, o a esos deberes, a esas funciones, a esas atribuciones, para tomar la palabra de la colega, que el gobierno debe de realizar como representante del Estado. De tal manera que con este señor, John Maynard Keynes, los gastos del gobierno inciden en el comportamiento de la actividad económica a través de la presión en otro elemento que ya conoces, la demanda agregada. De tal manera que ya como economista, sabiendo esto, vos podés decir si en el 2023 con relación al 2022 no se incrementó la demanda agregada, la tesis keynesiana no tiene validez para explicarlo, pierde validez, porque escucha, los gastos del gobierno inciden en el comportamiento de la economía a través de la demanda agregada. ¿Y qué es demanda agregada? Ahora sí, por favor, tienen todo el conocimiento de la macroeconomía. ¿Qué les explicaron a ustedes que era demanda agregada? A ver, quiero escuchar. Lo que recuerden, jóvenes, en sus palabras, no estoy pidiendo nada técnico. A ver, los llevo de la mano. ¿Qué compraron el día de hoy? Cuéntenme. ¿Qué transacciones hicieron el día de hoy? Gasolina, Lick. Vaya. Significa que el compañero demandó gasolina porque la necesitaba. Y si yo sumo todos aquellos que hoy fueron a comprar gasolina, voy a tener el total de la demanda de gasolina. Pero no solo gasolina fueron a demandar. A ver, compañeros, ¿quién más pagó su almuerzo hoy? ¿Todos o no? Los que trabajan. Y si lo llevaron, tuvieron que haber demandado los componentes o la materia prima del almuerzo que llevaron a su trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Tortillas? ¿Perdón? ¿Tortillas? Ahí estás. O sea, la suma de la demanda del día de hoy de todos los consumidores, multiplicada por los 365 días que tiene un año, en palabras sencillas, constituye la demanda agregada. Repito, si esta es mayor este año que la del año pasado, el efecto que nos está planteando acá John Maynard Keynes se demuestra, sí, se aplica. ¿Ok? A nivel macro, que viste y corriste los modelos, los componentes del Producto Interno Bruto, ¿cuál fue el comportamiento de la inversión de este año con relación a la inversión del año pasado?
¿Cuál es el comportamiento del consumo de este año con relación al consumo del año pasado? ¿Cuál es el comportamiento de las exportaciones de este año con relación al año pasado? Ahí tenés la demanda total, solo que una es interna y otra es externa, que ya lo saben ustedes, ya lo conocen ustedes, ¿ok? Pero aquí tienen este tema. Para los que no conocen los Cochumatanes, esta es carretera para llegar a mi municipio. Se pasa por esta belleza que se llama Captzin. Captzin significa, es en lengua canjoal y significa piedra. Vean ustedes el tamaño de esta roca. Y lamentablemente la foto no me muestra la otra roca que está acá enfrente. Aquí hay una historia. Y la historia es, y esto va para nosotros los hombres, también para las mujeres, que es historia, pues, no es realidad. Que por haberse enamorado el compadre de la comadre, se convirtieron en piedra, ¿ok? Pero ¿por qué traje esto? Por el tipo o clase de gasto. Repito, los clásicos tenían razón allá para el gasto de operación de funcionamiento, que se denomina en cuentas nacionales gasto de consumo, y el gasto en inversión. Este gasto de inversión es el que incide con los efectos multiplicadores de la inversión en una mayor demanda agregada. Sí hay que estar claros que si se aumenta el gasto de consumo del gobierno, también está aumentando la demanda agregada, sin los efectos multiplicadores que tiene el gasto de inversión. De tal manera que si se invierte en el capital social básico y allá en la Sierra de los Cuchumatanes se lograran hacer carreteras con un buen mantenimiento, promoves la inversión privada en ecoturismo o turismo. Estás incidiendo en la actividad económica. Repito, por el efecto multiplicador de la inversión en el PIB, que ya saben ustedes que generalmente es de 5-1. ¿Ok? Y precisamente estás aplicando la macro por el lado de la economía pública, más lo que explicamos, y lo vamos a revisar nuevamente, pero ya dentro de la política fiscal, el efecto cíclico de la actividad económica. Hoy por hoy, repito, si los funcionarios, si efectivamente conocieran los diputados la definición de gasto público y un poquito el efecto multiplicador del gasto público de inversión y se destinara en el periodo de cualquier gobierno a crear las condiciones de infraestructura vial en estas regiones, lógicamente, acá, en esta parte de acá, vamos a encontrar poblados, aldeas, que lógicamente viven en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. ¿Sí? Sí hay parte de la cooperación internacional y abajo, en este barranco, porque tú pasas acá, si ves acá donde está
la puntita del ratón, todo esto es barranco. Si tú tiras una o lanzas una piedra, tal vez te tarda unos 15, 20 minutos en que escuches cuando llega al fondo. Lógicamente se necesita explotar toda esta parte para poder ampliar esta infraestructura. Pero acá el agua es cristalina, aquí pasa un río al fondo del barranco que sí está protegida por la población. Entonces tú vas a dar un paseo de ecoturista por acá, ratitos a pie y ratitos caminando, y lógicamente está prohibido que puedas meterte al río o podés hacer tu picnic, lógicamente, sin dejar ni un solo pedacito de basura porque la comunidad está bien organizada en ese sentido. Pero voy al tema de la inversión. El hecho de agrandar acá esta comunidad ya podría poner en esta parte más alta, un comedor, un restaurante, que te da esta belleza y más, y ya tiene una fuente de ingreso. ¿Pero por qué? Porque ya se le facilita a los turistas y todos los que a diario se transportan por acá, pasar como cuando van ustedes a Tecpan. Y ustedes vieron la cantidad de restaurantes que se abrieron en Tecpan. ¿Acaso no el gobierno, a través del gasto público, particularmente de inversión, ya propicia la inversión privada, incita a una mayor inversión privada? Entonces, te lo platico de esta forma, mis queridos colegas, para que comprendamos esa parte dinámica, funcional, que tiene la economía pública como complemento a la economía privada. Lamentablemente, más de 500 años que tenemos a representantes de esa economía privada, que ya sabemos claramente que son los que deciden al final, excepto en esta ocasión, ya que es el pueblo que está defendiendo la democracia, quién va a llegar a dirigir ese destino, y luego ya tenés a quién culpar, ¿va? Porque todo aquel dinero que no llegue, como dije, a esto o cumpla con estos elementos, es lo que conocemos como corrupción. Pero no hay corrupto sin corruptor. ¿Ok? Y eso lo debes de tener claro. ¿Quién pudre a quién? ¿Y quién se pudre a la N potencia? ¿Ok? Que al final cae en la filosofía de vida. ¿Cuál es tu concepción? ¿Qué has pensado tú? ¿Para qué viniste? ¿Y para qué estás en este planeta? ¿Ok? ¿Para qué vas a salir graduado de economista? Lógicamente hay inquietudes personales, todos las hemos tenido, ¿sí? Cambiar condiciones de vida, por supuesto, pero como médico del sistema económico, tú sabes que todo lo que se tomó acá, de la libra de sal, de azúcar, etcétera, de toda esta población de extrema pobreza, llega por el lado de los impuestos, que ya lo vimos, al gobierno, y como consecuencia debería de regresar a través del gasto de inversión. Yo espero que con esta ilustración nunca se les olvide este aspecto, ¿ok?
¿Alguna inquietud, mis colegas? Por el momento no, licenciado. Seguro que todos no. No, Lick, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Estamos bien, Lick, gracias. Ok. Gracias, Lick. Pregunté, perfecto, pregunté para poder pasar a la siguiente, pero hoy sí ya miré la hora acá en mi celular y son las 20:29 y es día viernes. Es pecado pasarnos un minuto más de las 8:30, mis queridos colegas. Nos espera una cerveza bien fría, porque ya no la ganamos en todo el día, ¿verdad? Bien, Gracias. vamos a entrar el siguiente día, al tema ya de la propia teoría de la economía pública, para que veamos que hay un montón de formas, tal como se clasifican los ingresos, clasificar los gastos. Pero generalmente vamos a caer en la que ustedes me dijeron. Un colega nos habló ahí. ¿Ya? La clasificación más general usada en el sistema capitalista son gastos de funcionamiento y gasto de inversión. Pero en tu acervo vas a tener algunos otros formas de clasificación que no, porque no se usen para hacer las comparaciones correspondientes a nivel de países, no sean importantes. ¿Ok? Así que tengan buen provecho. Salud para aquellos que van a ir a tomarse un par de dos por ser día viernes. Todavía no hay ley seca, Lick. Hasta el día de mañana, mediodía. Buenas noches. Fin de semana.